En este video les presentaré la práctica 9 que se llama amplificador de pequeña señal. Bien, lo primero que hicimos fue diseñar el circuito número 1, en el cual nos pide sacar la corriente del colector, la corriente de la base y el voltaje CE. En este caso tenemos que la corriente del colector es de 3.56 mA. La corriente de la base es de 25.182 microamperes y el voltaje es de 4.9 volts, el voltaje de CE. Obteniendo estos valores nos vamos a los cálculos, al análisis matemáticos. Bien, entonces en el análisis matemático tenemos que la corriente saturada es igual al voltaje inicial por RC es igual a 6 mA, la corriente de la base es igual a 25.11 microamperes, la corriente del colector es corriente de la base por beta es igual a 3.76 mA, la corriente base emisor es de 4.46. Teniendo estos valores, sabemos que la corriente saturada de 6 mA hasta 12 volts trazamos nuestra línea y tenemos nuestro punto de operación Q. Bien, ahora pasamos al análisis de alterna. Tenemos que RE es igual a 6.91 ohms. ZI es beta por RE es igual a 1037 kiloamperes y nuestro voltaje de salida es 8.69 volts, así como nuestra ganancia de 289. Ahora pasamos a analizar nuestra señal de onda en el osciloscopio. Aquí tenemos nuestro valor, nuestro voltaje que es 8.78. Bien, ahora juntamos las ondas para ver la diferencia entre el canal 1 y el canal 2. Juntamos nuestras ondas y ahí podemos ver la diferencia de onda. Bien, pasamos a nuestro circuito número 2. Nos pide los mismos datos. En este caso tenemos que nuestra corriente del colector es 3.69 microamperes, nuestra corriente de la base es de 708 microamperes y nuestro voltaje es de 43 milivolts. Pasamos a los cálculos del circuito 2, tenemos que la corriente saturada de voltaje inicial sobre RC más RE es de 3.75 miliamperes. Nuestra resistencia de Thevenin que sacamos para más facilidad es de 1555 ohms y nuestro punto de operación es de 3 mA con 1.6 volts de trabajo. Me faltó el análisis de la corriente alterna. Bien, en el análisis alterno tenemos que R es igual a 8.125, ZI es igual a 1218 y nuestro voltaje de salida es de 36.92. Bien, aquí está nuestro osciloscopio y vamos a analizar las ondas. Ahí tenemos ambas ondas trabajando y vamos a pasar al circuito número 3. Nuestro circuito número 3 nos pide los mismos valores. En este caso tenemos nuestra corriente del colector de 3 miliamperes, corriente base de 24 microamperes y nuestro voltaje de 1.548 volts. Le vamos a dar play. Pasamos a los cálculos. Tenemos nuestra corriente saturada de 3.67 miliamperes, nuestra corriente de la base de 24.27 microamperes, nuestra corriente del colector de 3.64 y nuestro voltaje de 1.20. Aquí tenemos nuestro punto de operación Q y tenemos que es en el punto 1.20 y 364 miliamperes. En este caso lo pusimos hasta el 10 porque nuestro voltaje de entrada era de 10 volts. Entonces obtenemos nuestro punto de operación.
Y nos vamos al análisis de alterna, en el cual tenemos que R es de 7.16 ohms, ZI es de 1071.42 ohms, nuestra ganancia es de menos 11 y tenemos nuestro voltaje de salida de menos 440 milivolts. Entonces nos vamos a Multisim para checar las ondas del osciloscopio. Ondas del osciloscopio, cerramos esto. Bien, entonces le damos correr. Ahí tenemos nuestras ondas intercaladas ya. Y podemos ver que nuestro voltaje es de 415 milivolts, cercano al que teníamos, al que nos había dado los análisis. Entonces con esto podemos pasarnos al circuito número 4. El circuito número 4 también nos pide los mismos datos, la corriente del colector, la corriente de la base y el voltaje CE. Abrimos los multímetros. Y tenemos una corriente del colector de 1.544 miliamperes, una colector de 16.96 microamperes y un voltaje de 5.757 volts. Entonces pasamos a los cálculos matemáticos del circuito 4 y tenemos una corriente saturada de 3 miliamperes, una corriente de base de 12.5 microamperes, una corriente del colector de 1.875 miliamperes y un voltaje CE de 445 miliamperes, que es igual al que teníamos. Y nuestro punto de operación Q es de 4.45 volts en 1.875 miliamperes. Entonces pasamos al análisis de alterna y nos da que RE es igual a 13.87 ohms, ZI es igual a 2060.5 ohms, nuestra ganancia es de menos 288.39 y nuestro voltaje de salida es de menos 11 volts. Entonces ahora vamos a analizar nuestras ondas en el osciloscopio. Ahí tenemos nuestras ondas ya intercaladas, le vamos a dar play para que corra. Ahí vemos las ondas y podemos ver nuestro voltaje de salida. Bien, ahora ya tenemos nuestro voltaje de salida en el osciloscopio, nuestro análisis. Y pasamos al circuito número 5. Circuito número 5 y último. En este nuevamente y por último nos vuelve a pedir la corriente del colector, la corriente de la base y el voltaje. Aquí ya podemos ir observando nuestro voltaje de 4.979, nuestro colector de 465.500 microamperes, nuestra base de 19.045 microamperes. Estas son nuestras medidas. Ahí las vemos, les damos stop y pasamos a nuestros cálculos matemáticos del circuito 5. En el circuito 5 tenemos que la corriente saturada es de 80 miliamperes. Sacamos una resistencia de Thevenin por facilidad y nos da 1733. Nuestro voltaje de Thevenin de 1.6. Nuestra corriente base con la resistencia y el voltaje de 30 microamperes. Nuestra corriente colector de 444.68 microamperes. Nuestro voltaje CE de 5.2. Bien, aquí podemos observar que como las corrientes son muy pequeñas y el voltaje muy grande, no se alcanzan a ver las líneas, pero nuestro punto de operación es en el voltaje 5.2 y la corriente 444 microamperes. En el análisis de alterna tenemos RE de 58.46, ZI de 8770, ganancia de 222 y nuestro voltaje de salida de 8.9 volts.
Bien, obteniendo nuestro voltaje de salida, nos vamos nuevamente a nuestro osciloscopio del circuito 5 para ver el voltaje que nos da en la onda de salida. Ahí lo abrimos, ahí ya tenemos nuestras ondas intercaladas. Y le damos play. Vamos a darle play. La tengo parada. Vamos a darle para que corra. Se quedó parada. Ahí está, ahí ya está corriendo y podemos observar nuestro voltaje de 9.2, casi muy cercano a 8.9. Bien, esto sería todos los datos obtenidos en la práctica 9. Ahí están nuestros puntos de operación de cada circuito. Y pues esto sería todo de mi parte de la práctica número 9, que se llama amplificador de pequeña señal, análisis de pequeña señal, perdón. Y